Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar aquí el agua. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dar una clase de matemáticas. Sí, voy a dar una clase de matemáticas. Entonces, espero que vengáis preparados, preparadas para ello. Tengo, aquí pone 40 minutos y me habéis dicho 45, ¿eh? Sí, que tengo 5 más. Bueno, voy para adelante, que tengo muchas cosas que contar. Voy a hablar de matemáticas, sobre el espejismo la mayoría, he puesto ahí las matemáticas del hormiguero y he puesto una hormiga. Esta hormiga es una línea temporal. Hay gente que la conoce y hay gente que no. Entonces, nos va a distinguir quién está a cada lado de la línea temporal. Los que se han reído están al otro lado de la línea temporal, o sea, la conocen. Sí, sí. Yo estoy, o sea, yo la conocí, pero justico, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, os veo muy arriba. El mago este ya ha dicho, te voy a dejar a todos muy... No os vengáis tan arriba, que si aplaudís mucho no os me da tiempo de nada. Las hormigas. Ayer, por lo visto, hablaron de que la naturaleza hay que amarla, las garrapatas... Muy bien. Que no aplaudáis todo el rato, por favor. No. Yo odio a las hormigas, o sea, no me caen bien. Me parece que están sobrevaloradas. Entonces, yo soy mucho más de abejas. Las abejas sí, abejas in my heart, pero las hormigas pues no. Y sin embargo, son un ejemplo que se pone muchas veces de lo que se llaman propiedades emergentes de un colectivo. Una propiedad emergente de un colectivo es una propiedad que un colectivo tiene y que no se puede explicar solamente por la acumulación de las propiedades de sus individuos. Por ejemplo, no hay nada en el cerebro de una hormiga, lo que tengan las hormigas, no sé si tienen cerebro, que explique que ante un hueco, como están haciendo estas, que ahí no hay ni un palo ni nada, las hormigas con sus cuerpos forman un puente para que el hormiguero pueda atravesar ahí, ¿no? Es una pasada. Eso es una de las cosas que me imagino que os encanta, que es la inteligencia colectiva. O sea, nos acertamos más juntos que por separado. Vale, pues también nos equivocamos más juntos por separado y ahí voy hoy. A eso voy a ir hoy. A cuando la cagamos juntos, más que si estuviéramos por separado. Entonces, ahí voy a ir para que nos demos cuenta un poquito de eso. Y para eso necesito matemáticas. Entonces, empiezo por una cosa que se llama teoría de grafos. Que toda la vida yo he pasado diciendo, si yo fuera ministro de algo, estuve ayer, ¿no? Si yo fuera ministro de algo, lo metería esto en la escuela. Y lo han metido, este año ya está en el bachillerato, en la ley nueva, pero no es porque lo diga yo. Bueno, un grafo, para entendernos, es un conjunto de entidades. Entidades que pueden representar cualquier cosa y nosotros las representamos en matemáticas, gráficamente, por puntos. Entonces, esas entidades pueden ser personas, pueden ser ciudades, pueden ser ideas, pueden ser libros, pueden ser artículos científicos, lo que sea, entidades. Y esas entidades, a las que voy a llamar nodos, esas entidades pueden estar relacionadas entre sí o no. Y si están relacionadas entre sí, por la relación que yo establezca, si dos entidades están relacionadas entre sí, les pongo una línea, por ejemplo así. ¿Hasta aquí todo el mundo? Si tenéis miedo, daos la mano, ¿eh? En serio, se lleva mejor, se lleva mejor. Bueno, entonces, por ejemplo, esto podrían ser ciudades de España, digamos, y dos ciudades están conectadas entre sí si hay una línea de AVE. Ahí está Logroño. Y Barcelona, Madrid, lo que sea, ¿no? Ahí están. Vale. Pueden ser personas en una fiesta. Dos personas están en una fiesta, o sea, y dos personas están conectadas entre sí si hablan entre ellas. Ahí está el matemático. Y el resto puede ser, es un chiste muy fácil, y el resto puede ser pues gente normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer que fuerais nodos cada cual, y dos nodos están relacionados entre sí si una persona tiene el teléfono móvil de otra, el número. ¿Sabes? Podríamos hacer una red y representar esto, ¿no? Esto yo sé que se usa o se podría usar muy bien para esto que se hace en los sociogramas. ¿Os suena eso, verdad? Bien. Entonces, vamos a empezar con la primera propiedad. El número de conexiones de un nodo, a las líneas le voy a llamar conexiones, el número de conexiones de un nodo le llamo grado del nodo. Entonces ya tenemos como 3 conceptos, ¿no? Grafo, nodo, conexión, grado del nodo, 4 conceptos. Entonces, por ejemplo, este nodo tiene grado 0, este 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Todo el mundo bien? Pues ya hemos aprendido teoría de grafos. ¿Para qué vale esto? Pues mirad, aunque no fuera nada más que para esto, de verdad, o sea, yo entregaría mi corazón a la teoría de grafos. Yo fui profe en un instituto durante 10 años. Como soy docente, sé que me vais a entender. Hay una cosa que inventaron el demonio y la muerte
que se llaman las guardias. O sea, eso... Claro, aplaudid a todo. A ver, las guardias, para la gente que es nueva, o sea, porque no sabéis a dónde estáis metiendo. Las guardias son una cosa que tú llegas al principio del curso, te dan tu calendario de guardias y crees que es una cosa inocua e inocente, ¿no? Pero luego llega un día que el profe o la profe de lengua pues se va con los de cuarto de excursión a Toledo, yo qué sé, lo que sea, se va de excursión. Entonces esa profe tiene clase con tercero B de lengua, pero no está ella, está de excursión con los de cuarto. Entonces ves que en tu calendario de guardias, en tu horario de guardias, te toca guardia con tercero B y tú vas allá con 20, en el mejor de los casos, o 30 adolescentes hormonados que no quieren estar allí, y tú tampoco, la verdad. Y entonces tú vas y les dices, venga, haz los deberes. No tenemos, mentira. Siempre hay deberes, siempre. Pues venga, pues estudiar para el examen. No tenemos, mentira. Entonces te están retando. Entonces pues yo hacía estas cosas, sobre todo con los de primero de la ESO, que es gente que todavía tiene ilusión por la vida, pues les hacía como jueguitos. Entonces, pues, esto que les ponía es esto que es estos dibujillos que hay que pasar por todos lados sin pasar 2 veces por el mismo y sin levantar el papel. Sí, eso, ¿no? Entonces yo les ponía esto, decía, venga, chavales, venga, y quien la haga, que sale a la pizarra y lo hace y tal. Siempre hay un notas en clase. O sea, es que siempre es un tío, además. Bueno, pues, entonces yo les ponía esto y salía, profe, ya lo he hecho de aquí. Esto ya lo he hecho, profe. Y tal, y sale y lo hace y tal. Venga, pues el siguiente, que es más fácil, ¿no? Y está guay porque no se puede hacer. Es imposible. Entonces salen notas, yo vas a hacerlo, profe. Sal, mi amor, sal a la pizarra, cariño mío. Que yo no soy partidario, prácticamente nunca, de castigos corporales ni nada de eso, ¿no? Pero el valor didáctico de la autohumillación, demasiado poco explorado está. Entonces, claro, estáis como muy de aplaudir, ¿eh? Bueno, entonces, claro, es maravilloso porque es que aunque seas de Bilbao, esto no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? La teoría de grafos te lo explica. Mirad este dibujo como si fuera un grafo. Las esquinas serían los nodos y las líneas las conexiones. Entonces, miramos el grado de cada esquina, el grado de cada nodo. Esto tiene grado 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, ¿no? Vale. Si en estos dibujos todos los nodos tienen grado par, se puede hacer. Todo el mundo sabe lo que es par, ¿no? ¿El 0 es par? Jejeje. Podemos tener un pelín de luz, porque voy a pedir que levante la mano a la gente aquí. O sea, impar no es porque es redondito. Y los números redonditos no pueden ser impares. Entonces, o es par o es especial, yo qué sé, las dos cosas a la vez o ni una ni otra, ¿no? Un número especial con respecto a la paridad. Es un caso aislado, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién diría que el 0 es par? Que levante la mano, por favor. Vale. ¿Quién diría que el 0 no es ni par ni impar o las dos cosas a la vez? Vale, un porcentaje que no levanta la mano. Cobardes. Vale, pues aunque no sea más que para esto, ya mereció la pena esta ponencia. Sois docentes, ojo, cuidado. El 0, por Dios, es par. Par. O sea, mirad a qué nivel lleváis el rollo horny de aplaudir, que estáis aplaudiendo al hecho de que el 0 sea par, ¿eh? O sea, hacedlo mirar. Es par porque, o sea, ¿cuáles son los números pares? Los divisibles entre 2, ¿no? O sea, cuando tú divides 2, vosotros yo sé que os acordáis del resto y cociente, el número es par cuando al dividir entre 2, el cociente es 0. El resto es 0. El resto solo puede ser 0 o 1. Si es más de 1, pues se puede seguir dividiendo. Pues entonces, 0 entre 2, cociente 0, resto 0, par. O sea, que no hay más que hacer. Y hay gente que me dice, sí, pero, ¿y si divides entre 3, qué pasa? ¿Es impar entonces? ¿A quién le importa el 3? O sea, es que no... ¿En serio? O sea, para decidir si un número es par o impar, el 3, ¿qué pinta? O sea, 6 entre 3 también da resto 0. 0 entre 3 también da resto 0. ¿Y por eso el 6 es impar? Pues no.
Entonces, por favor, ahora cuando volváis a vuestras escuelas, a vuestras familias, o sea, predicad el evangelio de la paridad del cero, por Dios. Y no lo digo en broma porque uno se encuentra libros, hoy en día, en el año 2022, que es par, se encuentran libros que pone criterio de divisibilidad por 2, cuando la última cifra es 0 o par. ¿Y por qué no has puesto es 8 o par? O sea, el 0 es par. O sea, y eso hace mucho daño en la sociedad. Así que si veis esos libros, quemadlos y denunciadlos. Bueno, que sigo, que me he entretenido con esto. Vale, entonces, ya aunque solo fuera por esto, la teoría de grafos merece la pena. Aquí pongo esta como de postureo para que veáis que es una cosa muy seria, la teoría de grafos. Un hijo de la teoría de grafos, una hija de la teoría de grafos es la teoría de redes complejas, que es donde voy a entrar enseguida. Y cuando estamos en teoría de redes nos hacemos 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el nodo más importante de una red? Acordaros de los sociogramas y todo eso. Pues se puede estudiar este tipo de cosas. Ahí pongo un ejemplo de un partido de fútbol. El fútbol es un deporte, ya sabéis, que mueve muchísimo dinero. Y este es el partido de la final del Campeonato del Mundo de Fútbol del año 2010. Los de la hormiga la han visto, los de no hormiga, pues depende. La mayoría sí. Nuestros alumnos, nuestras alumnas cada vez menos. Pero entonces hubo un equipo de la Universidad de Queen Mary en Londres que trataba de saber cuál es el nodo más importante, cuál es el jugador más importante de un equipo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Los matemáticos trabajan muchísimo en equipos de fútbol y cosas así, ¿no? Entonces vieron que en Holanda el más importante era el 4. Esto lo hicieron con teoría de grafos. Cada jugador es un nodo y las conexiones son pases. Una flecha es más gorda si ese jugador hace muchos pases, es más oscura si esos pases llegan a destino, ¿vale? Entonces, con eso utilizaron una medida matemática que se llama centralidad. Entonces, la centralidad se utiliza en redes de información, de tráfico de información, etc. Y en fútbol significa cuál es el jugador por el que pasa el juego del equipo. No a lo mejor el que más goles mete, ni el mejor, ni el que más regatea. Ese que cuando los jugadores no saben qué hacer, pues buscan a ese, se lo tiran el balón y ese siempre sabe qué hacer. Vale, pues en Holanda era el 4, Van... algo, yo qué sé. Se llama entonces igual. No hay holandeses aquí, ¿verdad? Hay. Que me voy a meter. Bueno. Y en España eran 2, Xavi y Iniesta, que en aquel momento jugaban muy bien ellos dos al fútbol. Entonces, además estaban en zona de peligro para Holanda y este estaba lejos de la zona de peligro para España. Entonces esta gente dijo, España va a dominar el partido y posiblemente gane. Yo qué sé, en el fútbol no siempre pasa eso, pero posiblemente gane. Y así pasó. España dominó mucho el partido. Estuvo a punto de perder, no sé si os acordáis de eso, que iba Robben, que es el único que no es Van algo, iba él solito. Contra la portería estaba Casillas, me parece, de España, ¿no? Entonces él iba ahí, sí, yo sé que es Casillas, lo pregunto como para que la gente diga, sí, qué mayor soy. Bueno, entonces iba él solo, Casillas sacó el pie y tal, y entonces Holanda perdió, porque Holanda es un país que ha venido al mundo a quedarse segundo, en todo. De hecho, ahora se les llama Países Bajos, que es como súper cutre, o sea, ¿cómo te dejas? ¿Sabes? Bueno, pues aquí paro un segundo porque hay una cosa que me pareció una fantasía en las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. En el ciclismo femenino ganó una matemática, Anna Kissenhofer, que es austríaca, y es matemática profesional. Ella hizo su tesis en la UPC, en Barcelona, un postdoc creo que hizo en la UPC. Es matemática profesional, se dedica a ecuaciones diferenciales. Y entonces el ciclismo, ¿sabéis cómo va, no? Que se van en bici todo el rato y se escapa gente y luego el pelotón va por ellos y tal, ¿no? Pues entonces, se escaparon 5, el pelotón, merendando y tal, y luego ya fueron a por ellas. ¿Quién es el país favorito en ciclismo femenino? Holanda. ¿Quién es la ciclista mejor de todas? Una holandesa. Entonces, las holandesas fueron a full, a por las escapadas, ¿no? Se habían escapado 5. Y total, que al final, las escapadas, pues al final no todo el mundo colabora, empiezan los egoísmos, los egos, yo qué sé. Hay tóxicas también. Y entonces, pues se fueron quedando, y entonces las otras las fueron pillando. Y cuando pensaban que habían pillado a todas, la Kissenhofer no la habían pillado. Pero decidieron dejar de ir a por nada. Ellos pensaban que habían pillado a todas ya. Entonces ya empiezas a vigilarte entre las favoritas, no sé qué, preparando el sprint, ¿no? La otra tiró para adelante y llegó y ganó. O sea, ganó la medalla de oro. La holandesa que llegó a segunda entró así, como pensaba que había ganado. Entonces me parece una fantasía que una matemática gane el ciclismo porque las otras no supieron contar. Es que me parece poesía. Bueno, ya está. Es muy bonito, ¿eh? Joder, eso me pareció genial, la verdad. Pero bueno, que me he despistado. Sigo para adelante, hay
Otra pregunta es cuáles son las conexiones más importantes, ¿eh? No voy a entrar aquí, pero sí, este es un trabajo que se hizo sobre aeropuertos y vuelos entre los aeropuertos en expansiones de pandemias o de epidemias antes de COVID. Se hicieron unos ensayos en los que se veía que era muy bueno, casi igual, el efecto de cortar vuelos entre determinadas ciudades que cerrar aeropuertos, lo cual ahorra mucho dinero y es mucho menos traumático cortar vuelos que cortar aeropuertos. O sea que, bueno, lo de las conexiones es importante. Otra propiedad es propiedades de la propia red, de la red en sí. Y aquí uno de los algoritmos, hay muchos, pero uno de los algoritmos más destacados es la búsqueda de comunidades. Si hay grupitos que se parecen más entre sí que con otros. Aquí probablemente podríamos detectar comunidades. En la red de móviles, de quién tiene el teléfono de quién, podríamos detectar comunidades entre vosotros, entre vosotras, gente que está más conectada entre ella que con el resto. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en publicidad segmentada. La publicidad que se hace en redes, o sea, Instagram, te manda anuncios. Y esos anuncios, es más complicado que todo esto, pero normalmente hay dos causas por las que un anuncio te llega. Uno es que tú lo has visitado antes, has buscado algo de eso antes. Si tú has hecho una búsqueda y normalmente tenemos todas las cuentas conectadas tarde o temprano, el algoritmo de Instagram detecta, esta persona ha estado buscando zapatillas de deporte, pues le voy a anunciar zapatillas de deporte. Y te anuncia, ¿no? Y el otro es lo que ha buscado gente que es parecida a ti. Entonces, claro, el algoritmo tiene detección de comunidades y sabe que si a tus amigos, a tus amigas, a la gente que es parecida a ti le gustan las zapatillas de deporte, a ti probablemente también. Entonces te los manda, te manda anuncios de esto. El uso más potente, más fuerte, no sé, de esta historia de las comunidades fue el caso Cambridge Analytica, ¿os suena? Fue muy sonado en los medios porque Cambridge Analytica es una empresa que a partir de tus likes de Facebook y cosas así, entonces era Facebook lo que estaba más de moda, te hacían un perfil psicológico. A eso se dedicaba Cambridge Analytica. Entonces hubo una gente que decidió usar eso para intervenir en elecciones, en unos procesos electorales. Intervinieron en dos y ganaron los dos, el Brexit y las de Trump. Intervinieron en esto con Cambridge Analytica. Fue un escandalazo porque a la gente no le pedían permiso para recoger esos datos en Facebook, pero el caso de Trump, por ejemplo, fue... ¿Sabéis Estados Unidos cómo funciona, no? Las elecciones, están los estados y si tú ganas la mayoría en un estado, pues ganas todo el estado, ¿no? Toda esta gente dijo, venga, los estados que siempre votan demócrata o que siempre votan republicano, pasamos de ellos, eso es nada. No vamos a tirar el dinero aquí. Los swing state, estos que cambian de opinión, ¿no? Florida, por ejemplo, Georgia, estos estados, ¿no? Vamos a por ahí. Ahí hay gente porque siempre vota lo mismo. Gente que siempre vota demócrata y gente que siempre vota republicano. Pues a esos nada. No vamos a emplear dinero aquí. A los que están en duda. A esos. Entonces, fueron a esos. Unos cientos de miles de perfiles. Corrieron estos algoritmos de registro de Facebook para generar perfiles psicológicos y entonces luego generaron comunidades. Entonces dije, mira, aquí hay una comunidad, estos miles, les interesa o están preocupados por el tema de la inmigración. Pues les enviamos en su correo, en su Facebook, ¿sabes? Facebook, en las redes sociales, en noticias, verdaderas o falsas, ahí ya empezó toda esta movida, verdaderas o falsas sobre delitos protagonizados por inmigrantes, problemas lo del muro de Trump, problemas con la inmigración, se lo mandan, algo hará esto, algo hará. Hay otros que están muy preocupados por la corrupción, pues aquellos correos de Hillary Clinton, toda esa movida, ¿os acordáis? Que si y noticias verdaderas o falsas, que además el Trump se presentaba como un agente, como una persona que venía desde fuera del sistema, ¿no? Que es una de las características de los populismos. Vengo a salvaros del sistema, estos políticos del sistema que se aprovechan de vosotros, y yo vengo aquí como salvador. Pues ganaron las elecciones de Trump con esto. Dividieron a la gente en comunidades y hubo un escándalo, un juicio a Zuckerberg, no sé si os acordáis, pero no por usar esto, ¿eh? El juicio fue simplemente porque no habían pedido permiso para recoger información. ¿Cómo se soluciona eso? Pidiéndolo. En los términos de acuerdo de Facebook, pues ahora se pide permiso para enviar tus datos a otros. Ya está, no hay más problema. Entonces, bueno, se usa eso. Uy, me pongo las hormigas para beber agua. O sea, es que no, en serio, es que si no... Bueno, es muy bonito. Esta foto es maravillosa. Hay que amar a la naturaleza. Hay que amar. Esa hormiga con bufanda, hay que amar a la naturaleza. Esa hormiga con bufanda, eso no es una bufanda, eso es un hongo que se llama Ophiocordyceps unilateralis. Ophiocordyceps es un hongo que vive en el suelo, ahí haciendo pues, lo que hagan los hongos, sus cosas de hongo, y entonces está por ahí por el suelo y pasa una hilera de hormigas, un hormiguero, ¿no? Entonces, Ophiocordyceps unilateralis se mete en la hormiga, en el sistema nervioso de una hormiga, de un individuo hormiga, y toma el control de la hormiga.
la zombifica, se llama así, zombificación. No solo con hormigas, lo hace con otros insectos, solo insectos, ¿eh? O sea, la gente no. La gente que veáis que parece esto, es que eran así ya. Entonces, el hongo se mete, toma el control de la hormiga y la hormiga, que ya no tiene control de sus actos, si es que alguna vez lo ha tenido, se sube a una rama, clava sus mandíbulas a la rama bien alto y ahí muere, esa hormiga ha muerto. Está muerta y entonces el hongo sale, eso es el hongo, esa bufanda es el hongo, sale y desde lo alto esparce sus esporas y así se reproduce mejor. Ole el hongo. Hay que amar la naturaleza. Pues el hongo este, claro, es una pasada, yo soy súper fan del hongo este. Hay un juego de la Play, no sé si lo conocéis, los de la hormiga para atrás, el Last of Us. Last of Us es un juegazo de la Play que está basado en esto. Vale, entonces uno dice, ostras, un organismo tan sencillo como un hongo puede modificar el comportamiento de un organismo tan complejo como una hormiga. Sí, es así. Eso puede ocurrir con comunidades humanas. ¿Una comunidad humana sencilla puede modificar el comportamiento de una comunidad más grande? Seguidme en esta bella historia. Esto es un experimento que se hizo sobre un jueguito, se llama El principio de un cuarto, tres cuartos. Y el juego consistía en lo siguiente, era un juego por internet. A ti te presentaban una foto de una persona y tú tenías que ponerle nombre y jugabas con una pareja de juego. Entonces, en cada turno os presentaban una foto y una pareja de juego. Los dos le poníais nombre a esa foto, nombre de esa persona, el que os inventabais el nombre. Si los dos coincidíais y le poníais el mismo nombre, ganabais puntos o dinero, lo que fuera. Y si no, pues no, perdíais, ¿no? Entonces, y luego venía otra foto y jugabas con otra pareja. No era la misma pareja todo el tiempo, sino que al cambiar la foto cambiabas de pareja. ¿Se entiende la mecánica? ¿Sí? Vale. Entonces los organizadores, los que conducían este experimento decían, queremos forzar el nombre de algunas caras. Queremos que siempre que aparezca esta cara, al final toda la población acabe llamándole Rebeca. Pues por ejemplo, ¿no? Sale el nombre y queremos que toda la población le llame así. Entonces, ¿qué hacían? Pues cogían a un porcentaje de la población, un grupito, y le decían, mira, siempre que salga esta foto, vosotros le llamáis Rebeca. A ver si al final todo el mundo acaba llamándole así. No tenía por qué, ¿no? Entonces midieron el efecto de eso. Y aquí tenéis la medición. En el eje de las X, en el eje horizontal, tenéis el porcentaje de esa minoría, el porcentaje del grupo de presión, el tamaño del grupo de presión, ¿no? Con respecto al porcentaje a la población total. Y arriba tenéis el porcentaje de la población total que asumía el nombre nuevo, el nombre forzado, ¿no? Cuando el grupo de presión es pequeño, no hay efecto. El efecto es muy leve. En cuanto llega al 25%, todo el mundo asume el nombre de la persona. Joder, un 25% y todo el mundo acaba llamando Rebeca a esa foto. Esto es un experimento muy controlado, no es extrapolable en general a otras situaciones, pero hay situaciones en las que sí es extrapolable y este principio de un cuarto, tres cuartos se utiliza para generar buenas costumbres en entornos de trabajo. Lugares que hay la típica oficina esta que tiene su salita con el microondas, la cafetera y esta movida, ¿no? Pues hay gente que es muy guarra, ya lo sabéis. Gente muy guarra, que no lava, que deja los pozos ahí, lo que sea, ¿no? Pero claro, está guay ser guarro, pero no está tan guay ser el único guarro. Entonces, si en ese entorno de trabajo un 25%, un cuarto de las personas siempre limpian y siempre se preocupan de que todo esté bien, al final todo el mundo acaba limpiando. Entonces, este tipo de cosas se utilizan para eso. Voy para adelante. Esto es todavía más fuerte. Este es Nassim Nicolás Taleb, que no sé si conocéis sus libros, son una pasada. Antifrágil, El cisne negro. Esto es de un libro que se llama Dejarse la piel. A mí no me gusta nada cómo escribe este señor, o sea, me parece un arrogante, pero sus ideas son muy profundas. A mí eso sí me gusta mucho. Sus libros son una pasada. Es un tío muy profundo y tiene una visión muy acertada de la sociedad, ¿no? Entonces te dice que estaba un día en un congreso, pues como aquí, y en el noreste de Estados Unidos, y hay una cosa ahí, como aquí, que se llama el coffee break, que es el recreo. Entonces tú vas ahí a una mesa donde hay pues café, bollos y todo eso, ¿no? Ahora cada vez más hay pues zumos, quinoa, y antes ensaladas de fruta. Antes pues era café y bollos, ¿no? Entonces la gente iba ahí y hablas con tus colegas y es pues un momento muy importante del congreso, porque realmente es cuando pues discutir tus ideas un poco más uno a uno, ¿no? En profundidad. Entonces estaba con unos colegas y uno de ellos le dije, oye, ¿me traes un zumo de la mesa? Entonces se fue a la mesa, cogió un zumo y se acordó que su amigo es judío observante. Entonces los judíos observantes tienen unas reglas para la elaboración de los alimentos, que es kosher. Igual que el Islam tiene el halal, pues los judíos tienen kosher, ¿no? Los judíos observantes. Y está marcado, cuando un alimento es kosher, tiene un circulito con una U. Entonces te comprobó, dice, ah, sí, pues este es kosher, venga.
Joder, qué casualidad, ¿no? A la primera. Vuelve, todos kosher. Dice, bueno, claro, será el mismo proveedor, ¿no? Entonces el mismo proveedor, pues trae todo de lo mismo, ¿no? Se lo lleva, pero se quedó con la mosca. Y entonces se fue por los supermercados de Estados Unidos. Y se fue por ahí, por el noreste de Estados Unidos. A ver qué porcentaje de la alimentación es kosher. Casi todo. Casi todo es kosher. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué porcentaje de población judía observante hay en el noreste de Estados Unidos? Un 3%, lo midió. Un 3%. Entonces, un 3% puede, él dice así, ser la dictadura de la menor... ¿Entendéis lo que digo con lo de cómo escribe? La dictadura de esta pequeña minoría. ¿Puede modificar el comportamiento de toda una sociedad un 3%? Sí. Sí, si se dan unas condiciones, que él plantea 4 condiciones para que eso se dé. Una, que para la minoría eso sea importante. Que la minoría esté muy involucrada en que eso ocurra. 2, que a la mayoría no le suponga un prejuicio. A mí, un prejuicio relevante, a mí me da igual que el zumo sea kosher. Bueno, a mí me importa que esté bueno, que no esté caducado, todo eso, ¿no? Pero que sea kosher, yo me lo voy a tomar igual. 3, que la sociedad sea lo suficientemente compleja, que el grupo humano sea suficientemente complejo. Existen medidas matemáticas de la complejidad de una red. Entonces, bueno, en general, cualquier grupo humano es suficientemente complejo con respecto a todas las medidas de complejidad. Y 4, que la población minoritaria, esta minoría, esté distribuida de forma uniforme por la población, que no haya guetos, ¿no? Entonces, si esas 4 cosas se dan, ese pequeño porcentaje puede modificar el comportamiento de toda la sociedad. ¿Eso ocurre? Ocurre. Y ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea ocurre mucho. Porque la Unión Europea tiene una legislación, o dentro de las legislaciones del mundo, es una legislación que tiende a ser de las más garantistas de derechos de las minorías. Y aquí viene esto. Para generar legislación que garantice derechos de minorías, ese 3%, esas 4 condiciones, se dan y se puede usar para esto, ¿no? Por ejemplo, minorías que tienen, o minorías o grupos humanos, que tienen sus derechos civiles basados, yo qué sé, una minoría basada en su orientación sexual, por ejemplo. Pues hay un porcentaje de la población que quiere, para ellos es importante que tener sus derechos, para el resto de la población no les supone ningún prejuicio que la gente tenga derechos, es una población lo suficientemente compleja y además es una población que está distribuida de forma uniforme. Así que este tipo de fenómenos se dan también. Él habla mucho de esto en sus libros. Hoy esto. Esto es... ¡Oh! Esto va a flipar. Es una foto de un vídeo de YouTube. YouTube es una página que si no la conocéis es gloria. O sea, es una página web, YouTube. Apuntadlo luego, la apunto. De vídeos de todo. Hay de todo vídeos. Y estos vídeos se llaman Ant Mills. Entonces en YouTube tú puedes teclear lo que quieras y te salen vídeos de eso. Entonces pones Ant Mills, molinos de hormigas. Y es esto de aquí. ¿Esto qué ocurre? Van las hormigas pues siguiendo las feromonas una detrás de otra, ¿no? Y por lo que sea, una hormiga se sale de la fila de hormigas. Se sale y por casualidad vuelve atrás. Entonces, claro, las otras van siguiendo, las de atrás. Y ese hormiguero empieza a andar en círculos y acaba muriendo de hambre. Ese hormiguero puede morir de hambre. Si no pasa nada, ese hormiguero puede seguir... Claro, las hormigas dicen, se me está haciendo largo, joder. Ya. Llevamos 3 días aquí. Y, claro, puede morir de hambre ese hormiguero. Este es un caso clarísimo de cuando el colectivo se equivoca más que los individuos. Una hormiga sola puede perder el camino, puede desviarse, pero nunca va a estar dando vueltas hasta morir. Sin embargo, el colectivo sí puede ser. ¿Esto ocurre en situaciones humanas? Sí. Ocurre, se llama el principio del despiste colectivo, o el síndrome del despiste colectivo, el síndrome de la equivocación colectiva. Lo señalan Wagensberg y su hijo, Jorge Wagensberg, falleció hace un par de años, y su hijo. En ese artículo nombran los Ant Mills y lo que dicen es que, por ejemplo, un ejemplo claro de este efecto es cuando un órgano político de decisión, un parlamento, un ayuntamiento, tiene que tomar una decisión técnica para la que no está preparado y no hace caso a los asesores. Entonces, si un órgano de decisión política no hace caso a los asesores, a las asesoras, en una decisión técnica para la que no está preparado, ese órgano de decisión se equivoca más que si votaran al azar, que si votaran cada uno lo que le ha parecido antes de generar discusiones. Y se puede medir con porcentajes de error, etc., ¿no? Es un artículo interesantísimo. Entonces, hay veces que el colectivo se equivoca más. Y me quedan 10 minuticos, ¿a dónde vamos con esto? Fijaos en esta red. Este es el título de la charla, el espejismo de mayoría.
Fijaos, esto es una red social pequeñita. Hay dos opiniones, todo el mundo vemos, hay dos opiniones, rojo y blanco, ¿verdad? Claro, nosotros vemos cuál es la opinión mayoritaria, que es blanco, por 11-3, hay 14 nodos aquí, claramente mayoritario, o sea, no es 6 y 8, esto es claramente mayoritario. Pero claro, eso lo sabemos nosotros, que vemos toda la red. Los miembros de la red, ¿cómo lo saben? Pues tienen que ver pues, a sus contactos. Entonces, si hacemos una encuesta, yo qué sé, el de Logroño, dice, oye, ¿qué se opina en esta red? Bueno, pues yo blanco y mi único amigo blanco. Aquí opinamos todos blanco. ¿Tú qué? Yo blanco, 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 blanco. Aquí en este pueblo somos de blanco, todos blanco. ¿Tú qué? Pues mira, yo opino rojo, pero blanco, blanco, blanco. Hay algunos rojillos, yo soy de esos, pero este pueblo es blanco. Entonces, si hacemos la encuesta a todo el mundo, todos los nodos de la red van a interpretar que la opinión mayoritaria en la red es blanco. El diagnóstico es acertado, ¿no? Bueno, pues, como es normal, es lo esperable. Esta es la misma red. La mismita. Tenéis, solo he cambiado quién opina rojo. Vamos a hacer la encuesta. Oye, ¿en este pueblo qué se opina? Pues yo blanco, pero rojo, blanco, rojo, rojo. Pues mira, hay algunos blancos, pero la mayoría opina rojo. ¿Tú qué? Yo solo tengo un amigo que opina rojo, así que supongo que todo el mundo es rojo. ¿Tú qué? Pues mira, yo opino blanco, pero rojo, rojo. Aquí, si hacemos la encuesta, la mayoría de los nodos ve que la opinión mayoritaria es rojo. Es alucinante. La mayoría de los nodos de esta red observan que la opinión mayoritaria es rojo, que es absolutamente falso. Esto es un espejismo de mayoría. Cuando la mayoría de una población observa como mayoritaria una opinión que no lo es, que es minoritaria, incluso extremadamente minoritaria como esta, ¿no? Claro, fijaos en el grado de quién opina rojo aquí. Estos son grados... Ya sabéis lo que es el grado de un nodo. O sea, cuando habéis entrado a esta charla, decís, ¿el grado de un nodo qué será eso? Pues ya sabéis lo que es el grado de un nodo. Pues fijaos los grados. Estos son grados muy altos. Antes, los grados eran mucho menores. Entonces, ¿esta gente quién es? Son los influencers de la red. Es así, ¿no? ¿Os acordáis al principio de la pandemia que hubo 4 famosos diciendo gilipolleces? Realmente no se puede decir de otra forma. Sobre las vacunas, no sé qué y tal. Que pareciera que era una opinión general. No era una opinión general. Estos espejismos de mayoría se dan mucho. Se dan mucho en publicidad, por ejemplo, porque, claro, se va a la gente más influencer para promover un producto o lo que sea, pero también para inducir opiniones, ¿eh? Si yo a esta red le permito cambiar de opinión, mucha de la gente que opina rojo va a decir, joder, macho, pues si al final la mayoría opina blanco, yo me cambio. O sea, perdón, al revés, si la gente que opina blanco ven que la mayoría opina rojo, dice, aquí todo el mundo opina rojo, pues me cambio a rojo. Esta red acabará siendo roja. Al cabo de unos turnos, esta red acabará siendo roja. Que yo, insisto ahora en esto porque, os remarco esto porque es importante, yo no digo que rojo sea mejor que blanco, ni que blanco sea mejor que rojo. Lo que digo es que es bueno saber cuál es la situación. Y que no es bueno no saber cuál es la situación. Creer que la situación es otra, que no es. Y aquí no sabemos cuál es la situación. No, tenemos una visión de la situación muy poco acertada. Eso es un espejismo de mayoría. Esto se usa para opiniones políticas. ¿Se puede cambiar esto? Se puede. O sea, para empezar, no fiándote solo de tus contactos, poniendo en cuarentena las opiniones que coinciden con la propia, no solo las opiniones contrarias, y teniendo cuidado con los influencers o cuando somos influencers. Porque aquí muchos de vosotros sois maestros, maestras, seguramente sois influencers. Para empezar, de vuestros estudiantes, de vuestros alumnos, de vuestras alumnas, pero en los grupos familiares, en los grupos de trabajo, hay gente que no necesita tener 1 millón de seguidores. Gente que es el influencer del grupo de trabajo de WhatsApp o del grupo familiar. Y muchos de vosotros seguramente lo seáis aquí. Hay que tener cuidado con eso también. Hay una responsabilidad con las cosas que ponemos y con las cosas que hacemos circular. El segundo efecto, voy a nombrar solo 3 efectos. El segundo efecto es el filtro de burbuja. Es mucho más conocido. YouTube, lo que os decía, os voy a poner un ejemplo. YouTube, esto de los vídeos. Yo escucho música en YouTube. A mí me gusta el death metal, me va esa mierda. O sea, gente con barba chillando, todo eso me gusta. Entonces yo escucho a Amon Amarth, ese grupazo ahí, vikingos, y el algoritmo de YouTube me ofrece otros temas de Amon Amarth, o Arch Enemy, o Hypocrisy, igual, yo que sé, Metallica, como mucho, yo que sé, ¿no? Pero yo no me entero de que existe la salsa. No es que no me guste, es que no me entero de que existe. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube considera que la salsa está lejísimos del death metal. Entonces yo no me entero que existe. Ya os digo que no es que no me guste, no me entero. Mi vecino del tercero escucha salsa.
Entonces, en YouTube. Y el algoritmo, pues él escucha a Héctor Lavoe, yo soy el cantante. Y el algoritmo le ofrece, pues yo qué sé, Sonora Dinamita, Rubén Blades, todo eso. Y entonces él no se entera de que existe el death metal. Que lo mismo le gusta si lo escucha, pero no se entera de que existe. Entonces un día nos juntamos en el ascensor. Hablamos con la pandemia, ¿cómo está el tiempo? Y cuando se acaba la conversación, pues le enseño un vídeo de Amon Amarth. Le digo, joder, mira, ha sacado Amon Amarth un vídeo nuevo, tal. Con mi vecino flipa. Dice, pero vivo con un psicópata, macho, o sea, ¿pero qué es esta violencia y hachas, tal, gente gritando, un ruido ensordecedor? ¡Buah! Dice, hostia, vivo con un psicópata. Y me coge miedo, claro. Y él me enseña un vídeo de esto de salsa y yo veo peña ahí moviendo el culo, todo súper sexual, y digo, pero yo vivo con un salido, chaval. O sea, yo no me monto al ascensor con este pavo otra vez, o sea, no. Y le cojo miedo. A lo mejor por otra causa, pero le cojo miedo. Y entonces ya, claro, ya no hablamos igual. Ya cuando yo lo veo, voy por la calle y le veo que entra al portal, digo, o sea, para que coja el ascensor y luego ya iré yo, o al revés, si veo que viene y me meto al ascensor. Claro, esto hace gracia, ¿no? El death metal, claro, pensad en opiniones políticas. ¿Cómo recibimos la actualidad? ¿Cómo tenemos el acceso a la actualidad, a la opinión? Por Internet siempre, básicamente siempre. Pero por Internet. Y Google, lo creáis o no, está mediado igual. O sea, los filtros de burbuja, esta base en el historial de búsqueda, es lo mismo. Funciona de la misma forma. Entonces, claro, uno ve las opiniones de su círculo, de su burbuja. Y claro, luego baja al vecino y cogemos miedo al vecino. Y dejamos de hablar con el vecino igual que antes. Cuando escuchamos en la calle, en nuestro vecino, una opinión, nos parece loquísima, que no existe en nuestro mundo. En nuestro mundo death metal no existen las opiniones salsa. Entonces, ostras, eso pues nos puede pasar, ¿no? Son los filtros burbuja. ¿Eso lleva a esta polarización que vemos en la sociedad? No hay, que yo sepa, estudios así como muy definitivos de esto, pero tiene toda la pinta, ¿eh? El tercer fenómeno, os lo cuento muy brevemente, es la ampliación de los extremos. Cuando uno pone publicaciones en Instagram y en Twitter sobre todo, te llegan publicaciones pues porque están publicaciones pagadas, porque es las publicaciones de gente a la que tú sigues, u otras que el propio algoritmo te piensa, mira, te podría gustar esto. Entonces te manda publicaciones. ¿Cuáles son esas que no son pagadas y que no tú sigues tú? Son publicaciones que el algoritmo ha premiado por alguna causa. Y normalmente la causa para premiar una publicación es el número de reacciones que genera. Por ejemplo, en Instagram lo que más vale es cuando alguien selecciona, se guarda tu publicación. Pero el número de reacciones, los comentarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones suscitan más comentarios? Las extremas. Buenos o malos, pero son comentarios. El algoritmo no se para a analizar, sí se para, pero no se para a analizar de si son positivos o negativos. Suscita comentarios. Entonces, en una conversación, las opiniones calmadas, mediadoras, etcétera, profundas, serenas, no suscitan tantos comentarios. Son las extremas las que más suscitan. Entonces, en Internet, en las redes, en Twitter sobre todo, en Instagram, los extremos están amplificados. La gente no somos tan extrema como aparece en Internet. Y es por esto. ¿Esto es porque el algoritmo lo busca? No, es una cara B. Igual que lo del filtro de burbuja no es algo que el algoritmo buscara. El algoritmo busca ayudarte a encontrar cosas. No busca que te distancies de tu vecino. Pero tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Entonces, filtros burbuja, espejismos de mayoría, amplificación de los extremos, pues se junta todo, entonces tenemos una visión de la realidad que no corresponde con la realidad exactamente. Y además estamos en una sociedad en la que cada vez menos hablamos con gente que lleva vida distinta a la nuestra. Cada vez hablamos menos con que nos encontramos en el tren o con que vamos a comprar a sitios donde no tengo que hablar ni siquiera con el cajero o con la cajera. Entonces, cada vez tenemos menos contacto con gente que no lleva nuestra vida y nuestras burbujas se centran, ¿no? Me queda 1 minuto y pico, entonces voy con la última diapositiva, que siempre, para la gente que vais a dar charlas, siempre la última diapositiva tiene que ser una foto en blanco y negro, que salga Einstein, Will Smith ya no, o Paulo Coelho, cualquiera de los tres vale. A Will Smith hay que buscar otro ahora. Entonces yo pongo a Einstein, y ahí tiene que haber una frase top. Entonces yo pongo a Einstein, ahí tenéis a Einstein. Albert Einstein está en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados, esto es una foto de los 70, y está con Kurt Gödel. Kurt Gödel es el mayor lógico de la historia. Después de los griegos y de Wittgenstein, el mayor. Una de las mentes más brillantes que ha pasado por esta tierra. Pues Kurt Gödel murió un amigo suyo envenenado, lo mataron, lo asesinaron, y él generó una fobia a ser envenenado. Tenía mucho miedo a ser envenenado. Entonces no se fiaba de la comida que le hacía nadie, no iba a restaurantes, solo se fiaba de la comida que le hacía su mujer, Adele.
Ni siquiera compraba él para hacerse la comida, no se fiaba. Entonces, Adele estuvo 6 meses ingresada, estuvo enferma, estuvo 6 meses ingresada. Kurt Gödel, una de las mentes más brillantes de nuestra tierra, murió de inanición en el año 77. Murió de hambre pesando 29 kilos. Entonces, su sistema, por eso pongo la frase de Chesterton. Loco no es el que ha perdido la razón. Loco es el que ha perdido todo menos la razón. La mente de Gödel era perfectamente lógica. Su sistema interno funcionaba muy bien. El hormiguero que da vueltas localmente funciona bien. Cada hormiga va siguiendo las feromonas de la siguiente. Pero han perdido el contacto con la realidad. Ese hormiguero va a morir de hambre. Gödel murió de inanición. O sea, ¿nos puede pasar esto a nosotros? Cada vez tenemos unas redes mejores, unos algoritmos mejores, unos contactos mejores. Hostia, ¿estaremos perdiendo pie? ¿Estaremos perdiendo pie con la realidad? Aquí el papel es la educación, ¿no? O sea, somos esta generación bisagra entre la gente que jamás va a conocer cómo fue el mundo sin Internet y nosotros, que sí lo conocimos. Entonces tenemos este papel, ¿no? Yo lo dejo ahí para echar pie a tierra en esto, joder, que no nos pase como al hormiguero. Ya está brillando lo del reloj, entonces, claro, al principio eran todos risas y aplausos, no quiero generar mal rollo. Claro. Pongo la última de publicidad. Publicidad. Ahí me podéis escribir para lo que sea. No hago deberes. No hago deberes y lo noto cuando la gente me pide deberes, porque hay gente que me manda preguntas. Se me ha ocurrido una idea matemática. Si un tren sale de Toledo con la... Yo no lo noto. Bueno, ahí Big Bang es un grupo de monólogos científicos, hacemos humor con ciencia, podéis llamarnos. Twitter, ya sabéis. Eso es lo de YouTube, eso es. Eso es una paginaza de vídeos. Bueno, pues, sacad el móvil. Voy a emplear un minuto, ¿eh? Sacad el móvil, vais a YouTube con Y, le dais a derivando con B baja, V, derivando, y le dais suscribirse. No ríais. Suscribirse. Yo no soy supersticioso, pero se dice que si tienes la oportunidad de suscribirte a Derivando y no lo haces, tu próximo examen de matemáticas sale mal. Así que nunca sabes cuándo te van a examinar de matemáticas. Instagram es lo de las fotos, yo ahí, pues, mira, pongo ahí cómo vive un matemático. ¿Qué hace un matemático? Porque la gente se piensa que los matemáticos somos seres de luz que vivimos en la cumbre de las montañas, recibiendo teoremas de los dioses. Y no siempre es así. Fotos mías en bolas no pongo casi nunca. Eso, o sea, si vais buscando eso, pues casi no hay. Y luego escribí esos 3 libros, Inteligencia Matemática, sobre cómo todo el mundo somos matemáticos y cómo podemos aprovecharlo. El árbol de Emi, sobre la mayor matemática que ha habido en la historia. Luego hablamos de ella si queréis. Y Apocalipsis Matemático, que es como derivando lo de YouTube, pero en libro. Entonces ahora no, que estáis de congreso, pero mañana vais a la librería y los compráis los 3. Y si no tenéis dinero, los robáis. Pero en grupo, en masa. Vais, yo qué sé, a una tienda cualquiera. Mejor si es una gran superficie, a robar. Vais y los robáis. Y que salga en el periódico. Hordas de maestros, de maestras, asaltan un gran centro comercial para robar libros de matemáticas. Venga, hombre. Bueno. Nada, muchas gracias. Nos vemos en el café.